Les doy la bienvenida a un nuevo taller con miras al examen parcial para el curso de mecánica de materiales. Mi nombre es Marcela Alonso y en esta ocasión yo seré su moderadora. Antes de empezar, permítanme presentarles a quien será el encargado de dictar el presente taller, que es quien es José Miguel Salas Blanco, quien es alumno de la universidad. Ahora les comentaré sobre las normas de convivencia que se aplicarán a lo largo del taller. En primer lugar, el taller es elaborado por estudiantes de la familia del capítulo estructural UPC. Recuerden que esos talleres son desarrollados por estudiantes de la carrera, los cuales recopilamos preguntas de evaluaciones pasadas, seleccionamos las que nos parecen más completas y las desarrollamos para compartirlas con ustedes. En segundo lugar, está mantener el orden y respeto al ingresar a la sala al momento de activar el micrófono. Esto es más que todo para no perder la hilación durante el taller. Recuerden que al ingresar tiene el micrófono desactivado para mantener el orden en la sala. A ver, chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, la siguiente norma es que ante cualquier consulta, usar la opción levantar la mano del Zoom y el encargado indicará el momento en que lo vea conveniente. En este punto les pedimos, por favor, que dejen sus comentarios o dudas en la caja de chat para que el presentador los responda en los momentos que crea conveniente. En casos extremos que no puedan utilizar el chat por alguna razón o tengan alguna duda que no pueda ser expresado por el chat, les daremos permiso para que puedan activar su micrófono. La siguiente norma es que ante cualquier acto de indisciplina será automáticamente retirado de la sala del Zoom. Retiraremos de la sala a quienes realicen acciones como activar el micrófono para realizar intervenciones sin nuestro permiso o rayar la presentación con las herramientas del Zoom. El respeto, chicos, es primordial para nosotros, así que no toleraremos ninguna indisciplina y no daremos segundas oportunidades. Finalmente, recuerden que el taller será compartido en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como el CEIE-UPC en ambos canales. Estaremos subiendo la grabación del taller en un plazo máximo de un día y el material utilizado se encontrará en la descripción de la misma grabación. Con todas estas normas aclaradas, les deseamos que el taller sea de su agrado y sin más preámbulos, les dejo con José. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como ya mi compañera les mencionó, el objetivo de este taller es resolver exámenes parciales de semestres pasados y he visto conveniente elegir los que a mi criterio podrían causar confusión, ¿no? Bueno, empecemos. El primer ejercicio, recordarles antes que para el examen parcial viene obviamente hasta donde se ha avanzado hasta la semana 7 y, y un adelanto, ¿no? Vamos a ver problemas de, de carga axial con efectos de temperatura, otra pregunta acerca de flexión, cortante y finalmente uno de torsión, ¿no? Bueno, la primera pregunta nos dice que esta varilla está, está formada por tres segmentos de diferentes materiales y las cuales se someten a una disminución de temperatura de 25 grados centígrados. Y a continuación nos piden determinar, ¿no? Dos ítems. A, las reacciones en los apoyos y B, los esfuerzos en cada tramo. Este ejercicio es el típico ejercicio que se conoce como hiperestático, ¿no? Bueno, antes de empezar cualquier tipo de ejercicio, yo siempre me hago algunas preguntas, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que nos piden, no? Para empezar desde lo más básico. Por ejemplo, nos piden reacciones en los apoyos. ¿Y nosotros cómo podemos, no? Nos preguntamos, ¿cómo podemos calcular las reacciones en los apoyos? Para eso, recordamos estática, ¿no? La primera condición del equilibrio, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje X debería sumar igual a cero, ¿no? El cual se muestra, ¿no? Entonces, vemos que con esta condición no es suficiente hallar el valor de dichas reacciones, ¿no? Por eso es que se debe buscar otra condición más, ¿no? Que se le conoce con el nombre de condición de compatibilidad. Y generalmente esa condición la podemos encontrar haciendo un análisis de deformaciones, ¿no? Bueno, a continuación
este ejercicio, debido a que es un ejercicio hiperestático, se va a resolver por el método de superposición. El método de superposición consiste en dividir el ejercicio en dividir el problema en sí, dividirlo en varios subproblemas pequeños, los cuales sean mucho más fácil analizar. Por ejemplo, si nosotros analizamos sin subdividir, el análisis sería un poco engorroso, ya que tendremos que considerar reacciones y efectos de temperatura. Algo que me olvidé de mencionar es que nos dicen que hay una disminución de la temperatura. Esto, según la física, eh, el efecto que causa esto es que todo el elemento disminuya su longitud. En este caso solo se analiza la deformación lineal, ¿no? Entonces disminuye su longitud en el eje axial. Entonces, aplicando el método de superposición, dividimos el ejercicio en sí, uno por efectos de temperatura y el otro por efectos de carga. Perdón, chicos. Listo, ahora sí, me estaba olvidando. Ya, bueno, aquí tenemos la subdivisión, ¿no? Como lo menciona, efectos de temperatura y efectos de carga. Debido a una disminución de temperatura, el elemento disminuye en su longitud en todo este tramo que está pintado de rojo. Sin embargo, las deformaciones en los extremos, en los empotres, debería ser igual a cero, puesto que esos empotres no dejan que el elemento se desplace, ya sea a la izquierda o a la derecha. Es por ello que la deformación de todo el elemento debería ser cero, o la suma de las deformaciones, perdón, debería ser cero. Eso es la condición de compatibilidad, ¿no? Al dividir el ejercicio en dos, el efecto de temperatura hace que el cuerpo disminuya y el efecto de carga tiene que compensar dicha disminución en la longitud del elemento. Es por ello que se considera que efectos de temperatura va a ser negativo y efectos debidos a la carga va a ser positivo, las deformaciones. Y es así que, reemplazando en la ecuación de compatibilidad, se obtiene que la deformación por efectos de temperatura debe ser igual a la deformación por efectos de las cargas, ¿no? A continuación, se observa o se muestra el análisis por efectos de corte. Para ello, perdón, de cargas. Para ello, tenemos que hacer los cortes necesarios en el elemento para poder aplicar la deformación, ¿no? Que es la fórmula que que la conocen como pelea, ¿no? Entonces, si hacemos los cortes en los tramos 3, 2 y 1, se obtiene todo ello, ¿no? Para ello hay que considerar siempre la convención de signos, ¿no? Que saliente del cuerpo es positivo, ¿no? O sea, está en tracción, ¿no? En tensión, tracción. Entonces es así que la fuerza interna en el corte 3 para el corte 3 en el segmento 3 o en el tramo 3 nos sale que es una carga B, ¿no? Recuerden que al inicio eh, este extremo de la derecha había una reacción de tramo del aluminio, se hace un corte y se obtiene que la fuerza interna es igual a B. Haciendo lo mismo, pero considerando el tramo del acero y el aluminio, se obtiene la fuerza interna igual a B. Luego se hace el corte en la sección 1, que es en la parte de bronce, del elemento de bronce, y se obtiene se obtiene la fuerza axial, ¿no? La fuerza interna. Ahora, aquí hay dos maneras para poder resolver. Eh, Pueden hacer el corte o bien por el tramo izquierdo o derecho. Al final van a obtener un sistema de ecuaciones. Para que el ejercicio sea mucho más fácil de resolver, he considerado trabajar solo con la carga derecha, que es la reacción B. Luego aplicamos la fórmula de la deformación por efectos de temperatura. Eh, bueno, aquí no está mencionado, pero la fórmula es la siguiente. Nos dicen que la deformación por efectos de temperatura se calcula como el coeficiente de expansión lineal por la longitud y la variación de la temperatura.
La variación de la temperatura nos dicen que es una disminución de -25. Aquí esta parte causa mucha confusión, ya que debería ser negativo. Sin embargo, hace un momento hemos considerado que los efectos debido a la temperatura ya son negativos. Es por ello que aquí se reemplaza eh, con el signo negativo, ¿no? Bueno, dicho ello, solo reemplazamos los valores, ¿no? Eh, aquí, ¿no? Como se puede observar, para el tramo de bronce, ¿no? Aquí nos dicen que el tramo de bronce tiene un coeficiente de 18,9, una sección de, bueno, solo necesitamos esto, ¿no? Una longitud 1 de 0,9 y una disminución de temperatura de -25, ¿no? Reemplazando esos mismos valores para cada tramo, se obtiene esta ecuación, ¿no? O, perdón, sí, esta ecuación, ¿no? Este resultado de aquí, ¿no? Eh, por efectos de la carga, aplicando la fórmula de pelea, se obtiene eso de aquí. Y como la condición de compatibilidad nos decía que la deformación por efectos de carga debe ser igual a la deformación por efectos de temperatura, igualamos aquí, ¿no? Obteniendo así el valor de B, que sería 57,500, no, perdón, 57,905 kilonewton, ¿no? Conociendo esa fuerza y aplicando en la condición de equilibrio, se obtiene que tanto A como B tienen el mismo valor, ¿no? Luego, ya hemos hecho la primera parte, ¿no? Luego tenemos que proceder a calcular el ítem 2, ¿no? Que nos dicen el esfuerzo normal en cada tramo, ¿no? Para ello, eh, recordamos la fórmula de flexión, ¿no? Que nos dice que el esfuerzo, perdón, el esfuerzo es igual la carga entre la sección transversal, ¿no? De esta. Es así que para el tramo 1, recuerden esto de aquí, hicimos los cortes. En cada uno de los tramos, las cargas internas son el valor de B. Es así que en cada uno de los tramos pues, tenemos que reemplazar el valor de B con su respectiva área de la sección transversal. Haciendo esto, para cada tramo se obtiene los esfuerzos, tanto para el tramo 1, 2 y 3. Finalmente, la tabla de resultados, ¿no? Eso sería todo con respecto a la pregunta 1, ¿no? Creo que he ido muy rápido, chicos. Lo siento si he ido muy rápido. ¿Tienen alguna consulta? Mm, Ya, ok. Creo que todo está claro, ¿no? Ya, chicos, si tienen alguna consulta, pueden, como les mencionó ya, pueden escribir, ¿no? Y la moderadora me avisará, ¿no? Me va a avisar y ahí lo vemos cualquier consulta que tengan. Seguimos, chicos. Siguiente ejercicio. Nos dicen que se muestra una viga hueca, ¿no? Sometida a las cargas que se muestran, ¿no? Un momento y una fuerza distribuida, ¿no? Carga distribuida. Nos dicen el máximo esfuerzo normal de tracción y compresión y dónde se ubica. Y también nos dicen el máximo esfuerzo cortante y su ubicación, ¿no? Eh, para este tipo de ejercicios, yo recomiendo seguir, al igual que el anterior, ¿no? Una serie de pasos, puesto que si lo desarrollamos o lo resolvemos de manera mecánica, no vamos a entender lo que se hace, ¿no? Los pasos se van a mostrar a continuación, ¿no? Primero, eh, calcular las reacciones en los apoyos, ¿no? Cálculo de las reacciones en los apoyos. Aquí tenemos que calcular tanto la fuerza en la reacción B y en la reacción D, ¿no? Para ello se aplica
momento, sumatoria de momentos alrededor del punto B, ¿no? Considerando que el sentido antihorario es positivo. Es así que aplicando en el punto B sumatoria de momentos, calculamos la fuerza D, ¿no? Recordemos que eh, la sumatoria de momentos es importante indicar el brazo de palanca, porque si nos confundimos en ello, vamos a hacer que arrastre el error, ¿no? Es importante que calculemos aquí, que se haga un buen cálculo, puesto que si fallamos aquí, posteriormente en los siguientes pasos, que son el cálculo del diagrama, tanto de la fuerza cortante y el momento flector, y también el cálculo de los esfuerzos, eh, va a salir cualquier otra cosa, ¿no? Que no es lo que nos piden, ¿no? Aplicando las leyes o los teoremas, o las leyes de equilibrio, se obtiene tanto la reacción en el punto B que en el punto D, ¿no? Ya hicimos el primer paso, cálculo de las reacciones en los apoyos. Como paso B, realizar el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Para ello es importante mencionarles que estos diagramas se deben calcular de manera gráfica, puesto que recuerden que hay dos maneras, ¿no? de, de calcular esto, ¿no? De manera analítica, haciendo cortes en cada tramo, y de manera gráfica. En estática era usual que les digan que calculen de manera analítica, ¿no? Puesto que ahí para el examen se dispone de tiempo. Sin embargo, aquí no nos piden solo el diagrama, no nos piden solo los diagramas, ¿no? Sino nos piden, esto es como algo más que se tiene que hacer el ejercicio, ¿no? Porque recuerden que nos piden los esfuerzos máximos, tanto normal como cortante, ¿no? Entonces, hacemos los diagramas. Para ello es importante, de manera gráfica, no les voy a explicar aquí. Primero, graficamos aquí, a ver, déjenme borrar esto, ¿no? Ya bueno, no se borra. Ya. Nosotros tenemos que dibujar así, para el diagrama de fuerza cortante. Empezamos en el punto A. Ya. El punto... sí, ya. En el punto... Ya, se empieza acá, ¿no? Acá se empieza desde cero, ¿no? Y nos dice que para abajo, aquí está, ¿no? 22. Esto de acá se tiene que dibujar, a ver, acá. Listo. Ese de 22, déjenme ver dónde está. Ya, aquí lo voy a hacer. Perdón, chicos. No soy muy, no sé usar mucho, es el Word. Ya, listo, entonces. Aquí empezamos, mira. Recuerden que esto de acá nos daba de 22,25. Entonces, si empieza de acá, mira. Nosotros solo partimos acá, empezamos acá. Tenemos esta carga 8 kilonewton que se distribuye de manera lineal, ¿no? Hasta el punto B es 1 metro. Entonces, nosotros empezamos desde cero siempre. 8 por 1, porque la carga o la fuerza, mejor dicho, se calcula como esta fuerza por la longitud o sea, del tramo AB, ¿no? Entonces multiplicamos 8 por 1, 8. Sin embargo, cuando la fuerza tiene una distribución lineal, en el diagrama de fuerza cortante debe tener, constante, debe tener una forma lineal, ¿no? Entonces empezamos así, desde cero.
para abajo, hasta un punto, perdón, hasta un punto de 8, menos 8. Luego hay un salto de 22,25, que esto más o menos llega hasta por acá, ¿no? Como lo muestra aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta un valor de 14,25. Luego hay nuevamente otra fuerza distribuida, pero esta vez por 2 metros, 8 por 2, 16. Es así que desde un 14,25 hasta menos 16, llegas hasta este valor de menos 1,75. Luego, del tramo C al tramo D, no hay ninguna fuerza, así que acá todo se mantiene constante. Y finalmente, en el punto D hay una fuerza de 1,75 y esto hace que cierre acá, ¿no? Y finalmente todo permanece en cero, ¿no? Luego, una vez calculado el diagrama de fuerza cortante, procedemos a calcular el diagrama de momento flectora. Aquí hay un tip que les quiero dar para que lo hagan mucho más rápido. Cuando yo tengo una gráfica y tengo, por ejemplo, una curva, si yo pongo una recta tangente que es horizontal o paralela a esto, en este punto, si este es horizontal, la derivada de esa tangente o la pendiente, perdón, la pendiente sería igual a 0, ¿no? Entonces, para poder saber en este punto si es así o si es así. Entonces, acá lo que hacen es trazar una recta, ¿no? Una recta. Entonces, este punto de acá es 0. Entonces, como la pendiente de o la recta que pasa por este punto es 0, entonces eso quiere decir que la recta que pase por ahí tiene que ser horizontal, puesto que la pendiente debe ser igual a 0. Por eso es que o bien es así, o bien es así. El valor de la fuerza cortante acá es igual a 0. Por eso es que la recta que pase por acá debe ser horizontal. Por eso es que acá empieza... por eso es que acá hay el punto de 0, ¿no? Luego graficamos la figura así, hasta un valor de menos 4. Este menos 4 se obtiene mediante el área, ¿no? 1 por menos 8 entre 2 sale menos 4, ¿no? Luego, en este punto hay un valor de 0. La fuerza cortante en ese punto, no sé, lo pongo un punto Q, es igual a 0. Entonces, el momento en ese punto se calcula como la derivada de la fuerza cortante con respecto a la distancia, si mal no recuerdo. Entonces, si este punto de acá, el valor de la fuerza cortante es igual a 0, todo esto sale 0, ¿no? Creo que estoy confundiendo, creo que es al revés. No, sí es así. Ya, entonces, eso quiere decir que acá tiene que ser la recta que pase horizontal. Por eso es que acá no tiene que haber, no puede ser así, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dibujar así. Por ejemplo, porque acá podría ser así, ¿no? O bien es así, o bien es así, ¿no? Así. Entonces, tenemos que ver en este punto, ¿qué gráfica al trazar una horizontal hace que la pendiente en este punto sea 0? O sea, de por sí esto tiene pendiente 0, ¿no? Entonces, ¿qué gráfica es tangente a esa recta, ¿no? Entonces, vemos que esta recta roja la cruza, ¿no? No es tangente. Entonces, quien es tangente es la curva de azul. Por eso es que acá tiene que terminar así, ¿no? Y para calcular este valor de aquí, calculamos nuevamente el área de toda esta sección de aquí, ¿no? Ahora, pero para ello necesitamos esta distancia 1. Para ello aplicamos una semejanza de triángulos entre estos
entre estos dos triángulos de acá. Miren. Este triángulo de aquí se aplica una semejanza. ¿Para qué? Para calcular cada distancia, ¿no? Recuerden que el tramo BC mide 2 metros, ¿no? Así obteniendo cada distancia y siguiendo, ¿no? Por el método, bueno, sumando y restando áreas, se obtiene todo esto, ¿no? Luego, tenemos que calcular las propiedades de la sección. Eh, para ello, graficamos, ¿no? Dibujamos la sección transversal, ¿no? De esta viga, ¿no? Ya, aquí, si mal no recuerdo, el profesor, quien sea vuestro profesor, les enseña de la siguiente manera, ¿no? Calcular las propiedades de la sección, ¿no? Creo que hacen un cuadrito poniendo cada tramo, ¿no? Tramo uno, tramo 2, así, ¿no? Haciendo los cortes, tramo uno, ponen Y, el área, después la multiplicación de Y por área, el momento de inercia, eh, el, y todo ello, ¿no? Sin embargo, eso, yo considero que hacer ese cuadrito toma tiempo y, y si en el examen no quieren demorar demasiado, otra manera que podrían hacer es hacer que la calculadora haga todo el trabajo, pero para ello eh, tienen que hacerlo con sumo cuidado. El primer paso para esto es calcular el centroide de esta figura, ¿no? Calcular el centroide de una figura, si la figura es regular, es sencillo, ¿no? Si es un rectángulo cuadrado, es el centro, ¿no? Trazando los diagonales. Si es un triángulo, el baricentro, ¿no? Si es una circunferencia, o un semicírculo, perdón, más o menos está acá, y ese Y vendría a ser 4, 4 sobre 3 pi, creo que si mal no recuerdo, 4R 3 pi, ¿no? Entonces, hacer todo eso, o sea, es fácil, ¿no? Si es que el cálculo de las secciones y el centroide y todo ello es sencillo si es que la figura es regular. Sin embargo, aquí la figura no es regular, o sea, no es una forma conocida, ¿no? Para ello es que yo divido, ¿no? En un tramo 1, un tramo 2, o una parte 3 y otra parte 4, y así, ¿no? Entonces, para la sección 1, calculamos el Y, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que saber, ¿no? Que para que el cálculo del centroide lo que nos importa es trazar un eje por acá y calcular solo en el eje Y, ¿no? Porque aquí hay un eje X y un eje Y, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la distancia con respecto al eje X, ¿no? O sea, la altura, ¿no? Tomando en Y. Por ejemplo, para este tramo de acá, para el tramo 1, el centroide de esa figura en la dirección de Y o en el eje Y vendría a ser la mitad de 5, ¿no? Porque todo mide 5, entonces esto es 2,5. 2,5, aquí está. Luego, perdón, me he apresurado demasiado. Eh, para el cálculo del centroide de la figura, tenemos que recordar, si es que la figura no es regular, dividir en varias porciones, ¿no? Y hacer la sumatoria del centroide por su área para cada porción o para cada parte del elemento. Así, Y1 por área 1 y eso dividirlo entre la sumatoria de todas las áreas. Entonces, esto es Y1. Y1. Y1 mide 2,5. Aquí está. Su área es 30 por 5. Déjenlo ahí, no lo operen, o sea, después lo ponen a la calculadora. Para el corte 2, Y vendría desde ese punto hasta aquí más o menos, ¿no? Sería el centroide. Pero
sería, como todo esto mide 30, entonces sería la mitad de eso, 15, pero aún falta un 5 más porque se debe medir con respecto al eje X. 15 más 5 es 20, el cual está acá. Luego nuevamente calculamos el área, ¿no? Este caso sería 5 por 30, que está acá. La porción 3, la porción 3 de acá, es lo mismo, se repite. Finalmente la porción 4, la parte 4, la sección 4. Listo, trazamos desde acá, más o menos hasta por acá, ¿no? Y4. Entonces, sería la mitad de esta altura sería 12,5. Acá sería, ¿no? Sería 25 entre 2, ¿no? Pero aún hay una distancia de 35. 35 más 12,5 nos sale 47,5. Luego, su área, ¿no? Área que sería 30 por 25. Luego, todo esto reemplazamos, ¿no? La multiplicación de esto por esto, ¿no? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Todo eso dividir entre la suma de toda esta área, ¿no? De las secciones. Así nos sale que el centroide de esa figura se ubica a 35 centímetros de este eje X, ¿no? O de este eje que hemos trazado acá. Ya hemos hecho la primera parte para esta, ¿no? Entonces, luego de haber calculado el centroide, calculamos los momentos de inercia para cada tramo. Nuevamente, si el tramo o si la sección o el cuerpo es conocido, o sea, tiene una fórmula regular, como un cuadrado, por ejemplo, o un rectángulo, no sé. Nosotros trazamos un eje U, digamos, un eje U. Entonces, el momento de inercia de este cuerpo, de este rectángulo, a través del eje U, sería, no lo voy a llamar como base por altura porque depende del eje, entonces yo le voy a poner un M y un N. Para este eje U, quien hace las veces de base sería M, y quien hace las veces de altura sería N. Base por altura al cubo, esa es la fórmula del momento de inercia, ¿no? Entre 12, ¿no? Entre 12. Si la figura es conocida. Sin embargo, aquí, nuevamente lo repito, ¿no? La figura no es conocida, ¿no? Entonces, aquí hay dos maneras de calcular el momento de inercia para toda esta sección. Ya, chicos, podría ser así, mira, calculas el momento de inercia para todo y le restas, o sea, todo, y le restas el triángulo chiquito de adentro, ¿no? O sea, me refiero a esto, ¿no? Mira. A ver, vamos a cambiar de color. Se calcula el momento de inercia para todo este rectángulo y al final se le resta el tramito acá, ¿no? De adentro, este rectangulito de adentro, ¿no? Sin embargo, no muchas veces te dan una sección como esta, ¿no? A veces te dan un, un elemento con forma de I, con forma de T, con forma de una N. Entonces, yo voy a hacer un caso más general, ¿no? Para el cálculo del momento de inercia, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? El momento de inercia a través del eje Z, el eje Z lo voy a llamar mi eje neutro, puesto que para el cálculo de las fuerzas de flexión y todo ello, necesitamos o es importante un eje neutro, porque a partir de ese eje es que se toman las distancias, ¿no?
ya sea para el cálculo de del cortante como de la flexión. Entonces, la fórmula es esta. Entonces, para el tramo 1, así como hemos hecho para cada tramo, tenemos que hacer igual el momento de inercia para cada tramo y sumarlo al final. Para el tramo 1, y aplicar la ley del teorema de Steiner, ¿no? Que lo voy a explicar aquí, ¿ya? Entonces, primero, el momento de inercia para el tramo 1. Este sería el tramo 1, ¿no? Este que estoy sombreando, ¿no? Entonces, la base, porque se tiene que hacer a partir de acá, ¿no? Entonces, la base vendría a ser 30 y su altura vendría a ser 5. 30 por 5 al cubo entre 12. Más por el teorema de Steiner. El teorema de Steiner me dice que a ese momento de inercia de esa sección hay que sumarle el área de dicha sección multiplicada por la distancia que existe del centroide de la figura al centroide de esta pequeña porción. Es así que sale área 5 por 30 por la distancia al cuadrado. Esto sale así, miren. ¿Cuál es la distancia del centroide? O sea, desde este punto, el centroide más o menos es acá, ¿no? Así. A eso hay que restarle el centroide de esta figurita. Pero tú ya conoces este centroide. Es 2,5 acá. Es 2,5. Entonces restas 35 menos 2,5 y eso lo elevas al cuadrado. Se repite este proceso para los tramos 2 y 3. Base sería 5. Por su altura, en este caso ya cambian los roles, ¿no? En el ejercicio anterior la base medía 30. Sin embargo, aquí mide 5 centímetros. Entonces sería 5 por 30 al cubo entre 12. Más, nuevamente, el área sería 5 por 30 más la distancia de centroide a centroide. El centroide de toda la figura es 30. Perdón, 35. Y el centroide de esta porción de 2 es 20. 35 menos 20 al cuadrado. Déjalo ahí nomás, ¿no? Ahora, este tramito de acá, el tramo 2 o la porción 2 es igual a la parte 3. Ambos son iguales. Es por ello que el momento de inercia va a ser igual va a ser lo mismo. Por eso es que al final solo se multiplica por 2. Finalmente, para este último tramo se hace el mismo procedimiento y calculando todo ello, se obtiene que el momento de inercia con respecto o alrededor del eje Z es este número, ¿no? Cualquiera de los dos. Eso es, falta una parte, ¿no? Seguimos en las propiedades de la sección. El ejercicio terminaría aquí siempre y cuando nos digan el cálculo de la flexión. Sin embargo, también nos piden el cálculo del cortante. Es por ello que aún nos falta el, el analizar el momento de área, ¿no? Entonces, ya estoy acá, listo. Ahora, recuerden que a partir de acá, a partir de ese punto es el eje neutro, perdón, la distancia del eje neutro. El momento de área de esta figura se calcula como, como la distancia del eje neutro al centroide de la figura por el área que se va a considerar. En la fórmula del cortante, estoy acá, ya. En la fórmula del cortante, recuerden que es así, ¿no? El cortante es la fuerza cortante por el momento de área entre el momento de inercia por el espesor, ¿no? El ancho, ¿no? Entonces, este momento de área. Ahora, hay dos formas, o sea, se puede trabajar con ambos lados. ¿Por qué? Porque hay un cortante eh, máximo, bueno, el máximo es en el eje neutro. Entonces, tú puedes trabajar por ambos lados de la sección. O bien trabajas con el tramo de arriba o bien con el tramo de abajo. Al final la respuesta es la misma. Entonces, y muchas veces elegir con qué tramo trabajar, tú lo decides con el tramo mucho más sencillo, ¿no? Que tú consideres, ¿no?
Entonces, bueno, entonces ya tenemos acá. Se trabaja con el tramo de arriba. Acá en esta ocasión se trabaja con el tramo de arriba, ¿no? Y nosotros ponemos la distancia de este centro, del eje neutro al centroide de esta figura de arriba es 12,5 centímetros, ¿no? Eso se reemplaza acá. Eso hay que multiplicar por el área de todo esto, ¿no? Y el área de todo esto sale 0,25. Reemplazando tenemos que el momento de área es esto, ¿no? Y el espesor habría que sumar ambos, ¿no? Porque recuerden, el espesor está aquí, aquí, o sea, y aquí, ¿no? Donde choca con el eje neutro, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, a ver, déjenme ver, esto mide 5, 5, sí, ya mira, todo el espesor sería todo esto, ¿no? 30. Se debe sumar todo esto de acá, ¿no? Y ahí está. Ahora, tercer paso. Ya hemos hecho las propiedades de la sección, ahora toca los esfuerzos, tanto normal como cortante. Entonces, antes de empezar a calcular el momento, perdón, la flexión máxima, porque no dice flexión máxima, ya sea de tracción o compresión, hay que ver que nuestra gráfica de diagrama de momento, hay que saber cuál vamos a considerar, porque hay un máximo positivo y un máximo negativo. Entonces, ¿quién es el máximo negativo? Este, ¿no? ¿Y quién es el máximo positivo? Este de acá. Con ambos valores se tiene que trabajar para que así nos den el máximo, ya sea de cortante o de tracción. El primero, eh, nos sale que, ya, aquí está acá. El momento 1 es menos 4, kilonewton por metro, ¿no? Entonces, aquí el signo solo nos indica la dirección del momento. Este eje Z es el eje neutro. Y según la convención de signos, el momento es negativo, entonces debería ser en el sentido horario, ¿no? Ahí está, horario. Con respecto al eje Z. Por eso es que, bueno, eso el signo solo nos indica el sentido, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula de la flexión, ¿no? El momento, el esfuerzo de flexión es el momento por la distancia, ¿no? Que hay desde ese eje neutro hasta el punto más alejado de la estructura. ¿Por qué? Porque en los extremos sucede el máximo del esfuerzo de flexión, que es contrario a lo que sucede en el caso de cortante. El máximo cortante es en el eje neutro. Aquí, C. Entonces, ya, aquí van a haber dos distancias. Ahora, recordemos, mira, este momento es en esta dirección. Entonces, esta parte de arriba va a estar en tracción y esta parte de abajo está en compresión. Por eso es que al calcular el esfuerzo de tracción, se va a usar la distancia que hay desde el eje neutro hasta el extremo de este punto de aquí arriba, ¿no? Que sería 0,25. Reemplazando todo ello, porque ya se conoce el momento de inercia a través del eje Z, nos sale que este es el esfuerzo, ¿no? Haciendo lo mismo para el tramo de compresión, obtenemos esto de acá, ¿no? Y estos son los valores, ¿no? Ahora, hay que hacer el mismo procedimiento con el otro momento máximo, ¿no? El positivo. Ahora, es positivo. Entonces, eso simplemente nos da el sentido. Y ya no va a ser el sentido horario, sino antihorario. Para ello, y como consecuencia de esto, sucede que cuando cambia el sentido, arriba es en compresión y abajo es en tracción, ¿no? Entonces, tenemos el esfuerzo a compresión, reemplazando la fórmula, nos sale este valor, ¿no? De estos cuatro valores tenemos que buscar el máximo de compresión y el máximo de tracción. Bueno, ambos han salido para este valor, pero no siempre sucede así. A veces sale que el máximo de compresión te sale acá y el máximo de tracción te sale acá.
Por eso es necesario trabajar tanto con el máximo positivo y el máximo negativo. Nos piden la cortante. Bueno, la cortante máximo, ¿no? Y como les dije, el máximo ocurre en el eje neutro, ¿no? Entonces, reemplazamos la fórmula, ¿no? Eh, Cortante se conoce. Bueno, en este caso sí no hay ningún problema en analizar ambos. O sea, se debería hacer también eso, ¿no? Analizar para ambos, ¿no? Pero aquí es mucho más sencillo, puesto que, como les dije, el cortante máximo está en el eje neutro. Es por eso que acá ya no intervienen distancias como ocurre en la flexión. En la flexión tienes que saber a qué distancia del eje neutro estás, ya sea para arriba o para abajo. Sin embargo, en el cortante no sucede eso. Por eso es que para hallar el cortante máximo simplemente agarras el máximo, ¿no? Y todo eso se reemplaza acá. Y se obtiene este valor de aquí, ¿no? Y finalmente, los resultados, ¿no? Hay que mencionarlo, ¿no? Eh, el ejercicio 3, bueno, eh, no lo mencionan, ¿no? A ver, chicos, déjenme un ratito salir de acá. No está. Ya. Denme un minuto, voy a buscar el ejercicio. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta mientras busco el ejercicio? Por favor, díganlo. Ya bueno, aquí está, chicos. Ya, el ejercicio 3 está acá, ¿ya? No está en el PDF, en el archivo. No lo encuentro. Ya, listo, aquí está. El ejercicio 3 nos dice determinar el valor mínimo de B, sabiendo que el esfuerzo máximo o el esfuerzo permisible es de 50 megapascales y el cortante permisible es de 3 megapascales, ¿no? Eh, bueno, nuevamente hacemos lo mismo con, como el ejercicio anterior, ¿no? Primero calculamos las fuerzas en las reacciones en los apoyos A y en los apoyos B. Para ello, primero aplicamos la sumatoria de momentos en el apoyo B para calcular perdón, en el apoyo A para calcular la fuerza en B, que está. Y luego por sumatoria de fuerzas en el eje Y se obtiene el valor de AY, ¿no? El cual nos sale menos 42. Eso nos indica que el sentido que hemos asumido es al revés, ¿no? Luego procedemos a hacer el cálculo de los diagramas de cortante. Empezamos desde este punto, ¿no? Recuerden que, bueno, aquí es una fuerza distribuida, ¿no? Entonces, empezamos desde cero. Pero en el punto A hay un salto, ¿no? O sea, para abajo de 42. Luego, este pequeño tramo de 2 metros para una fuerza de 6 newton por cada metro
nos sale, al multiplicar 6 por 2 nos sale 12. Ese valor hay que restarle, ¿no? Porque ese área es negativa, o sea, la fuerza apunta para abajo, por eso es negativo. De menos 42 llega a menos 54. Luego va a haber un salto en el apoyo B, cuyo valor sea 90, ¿no? Y llega hasta un 36. Luego, la fuerza distribuida, hay un tramo del tramo BC para una fuerza distribuida de 6, para una longitud de 4 metros, nos sale que es 12, ¿no? Y finalmente hay una fuerza que apunta para abajo, ¿no? El cual cierra el gráfico acá. Y este sería nuestro diagrama de momento cortante. Ahora, usando esta gráfica, realizamos el diagrama de momento del momento, ¿no? Ahora, calculamos este área. Este área es negativa. El área de este trapecio sale 96, ¿no? Entonces, como es negativo, para arriba, ¿no? Ahora, puede ser así o puede ser de esta manera. Nuevamente, hacemos una recta acá, horizontal. La pendiente de esta horizontal debe ser, es 0. Entonces, la recta que nosotros hacemos acá debe ser tangente a la curva del momento. Entonces, ¿quién es tangente? ¿Este de acá o este de acá? Obviamente este de acá, ¿no? Este es tangente. Entonces, la gráfica sería, ay, perdón, la gráfica sería esta como muestra aquí, ¿no? Llegando hasta el 96. Luego calculamos el área de esta otra gráfica, que en este caso es positiva, y nos sale que es 96, ¿no? Trapecio, ¿no? Y llega a 0, ¿no? Este es el diagrama, ¿no? Luego, propiedades del, del cuerpo, ¿no? Aquí está. Eh, Nuevamente, este lo dividimos en tres porciones o en tres partes. En tres partes. Y hacemos lo mismo, ¿no? Altura para el tramo 1, ¿no? Tramo 1 es todo esto, sería B medios por su área, B medios por, perdón, B cuartos por B, ¿no? Porque esto de acá es B cuartos según la gráfica. Aquí está, es B cuartos por el área. Para el tramo 2 es lo mismo, B medios, que es su Y, por B y el área, ¿no? B al cuadrado entre 4, ¿no? Y hacemos lo mismo para el tramo 3 y nos sale 7B octavos, ¿no? Todo es B, esto de acá es B cuartos, entonces sería B octavos más 3B cuartos, ¿no? Y nos sale esto de acá, multiplicado por su área, ¿no? Aplicando esta fórmula para poder calcular el centroide, nos sale que el centroide se ubica con respecto a este punto de acá a 0,575B para arriba, ¿no? Luego calculamos el momento el momento de inercia a través del eje Z, aplicando la ley el teorema de Steiner para cada tramo, ¿no? Para el tramo 1 está aquí, base, que es B cuartos, que es 0,25B, por la altura B al cubo entre 12, más el área por la distancia de centroide de la parte 1 del tramo, de la sección o porción 1, menos la sección, el centroide, ¿no? Aquí es indiferente si restas el centroide de todo el elemento menos el centroide de esta porción o al revés, ¿no? Porque al final están elevados al cuadrado, ¿no? Si haces esto, la resta es negativa, pero el cuadrado es positiva. Si haces al revés, la resta es positiva y no pasa nada. La porción 1 y la porción 2 tienen el mismo momento de inercia. Finalmente, la porción 3 aplicamos y nos sale que el momento de inercia de todo el elemento es este de acá, ¿no?
no lo he considerado dividirlo porque nos sale muchos decimales, ¿no? Ahora, hacemos el cálculo del, del momento de área. Antes les había mencionado que o bien puedes trabajar con la porción por debajo del eje neutro o por encima. Eso depende de la facilidad del área, ¿no? Entonces, si tú trabajas por el de arriba, como que vas a tener tres áreas, ¿no? Entonces tendrías que hacer tres, tres cálculos del centroide y del área, ¿no? Pero conviene los de abajo, ya que son iguales y es mucho más sencillo. Solo es multiplicar por 2, ¿no? Entonces, la distancia del eje neutro al centroide de esta figura, aquí está, por el área 1. Aquí está. Luego hacemos lo mismo para el otro lado, pero ambos son iguales y al final reemplazando todo nos sale esto, ¿no? Obteniéndose así que el momento de área es este número de acá, ¿no? 5.291 entre 6.400 al cubo. Y el espesor sería solo esta partecita de acá, o sea, la que choca, ¿no? Porque eso del espesor es bien curioso. Mira, si tu figura es así, el espesor es, y tu eje neutro pasa por acá, el espesor es todo esto, ¿no? Si tu figura es así, ¿no? Y este es el eje, ay, perdón. Ya, ahí está. Ya, y si tu eje neutro está por acá, entonces el espesor sería todo esto, ¿no? Pero si tu eje neutro pasa por aquí, el espesor sería solo esto y esto, ¿no? Entonces la suma de esos, ¿no? Por eso es que es 2 por b cuartos, sale 0,5b, ¿no? Ya tenemos las propiedades de la sección, ¿no? Luego calculamos la fórmula de flexión para cada eh, la fórmula de flexión para el elemento, ¿no? Bueno, pensé que había dos casos, solo es uno porque solo es un momento, ¿no? Recuerden, mira, aquí solo hay un momento de 96, ¿no? Entonces solo vamos a hacer un análisis, ¿no? No es como en el otro que había un máximo positivo y un máximo negativo. Bueno, reemplazando en la fórmula el momento de flexión por la distancia, ¿no? Del eje neutro al extremo, en este caso sería para tracción, aquí arriba, sería todo es B, todo es B, B menos Y, ¿no? Y entre el momento de inercia, ¿no? Nos sale, ya, y esto debe ser menor que esto de aquí, porque nos dicen que el esfuerzo permisible es este valor. El esfuerzo permisible para ambos, ¿no? Tenemos que analizar tanto para compresión como tracción. Desarrollando esto de acá, esta desigualdad, obtenemos que B tiene que ser mayor o igual que este valor, mayor o igual que este valor. Hacemos lo mismo acá, aplicamos la misma fórmula, teniendo en cuenta que el esfuerzo permisible es el mismo, pero para compresión esta vez. Obtenemos que este valor para B nos sale esto de acá, ¿no? Luego, finalmente, bueno, de estos dos valores hacemos, ¿no? Acá, más o menos así, ¿no? Esto nos dice que es 0,24, ¿no? 0,24. Y esto de acá es 0,26, está más acá, ¿no? 0,26. Esto es mayor, todo esto de acá, ¿no? Y el otro sería todo esto, ¿no? La intersección de estas dos desigualdades sería desde 0,26, ¿no? Por eso que se considera esto. Esto para flexión. Analicemos ahora tracción, perdón, cortante. El cortante permisible es este valor de aquí que se observa. Reemplazando todos los valores que se obtuvieron antes y en la igualdad nos sale que este valor de B es este de acá, ¿no? Luego tenemos que nuevamente intersectar ambos resultados, ¿no? Y donde nos sale que el B mínimo de dicha intersección sería 0,269, ¿no? De 0,222 y 0,269 sería 269.
Entonces, ese sería el valor mínimo en metros, ¿no? Ya, bueno, si es milímetros, sería, bueno, centímetros sería 2,69, ¿no? 69 centímetros. El B mínimo en centímetros sería 26,95, ¿no? Luego nos dicen el máximo esfuerzo nominal, ¿no? El esfuerzo normal. Ese es el esfuerzo de flexión, ¿no? Como ya se conoce el valor de B, simplemente se reemplaza, ¿no? Eh, tanto, perdón, ¿dónde estaba eso? Tengo, ya, acá. Recuerden que nos salió esto, ¿no? El esfuerzo de acá, esto está en un desorden. Acá. Reemplazamos, ¿no? Acá, o si no, acá, ¿no? Entonces, si reemplazamos el valor de B en esos dos, nos sale que el máximo esfuerzo, y comparando quién es mayor, o sea, para cada uno, nos sale que el máximo esfuerzo de flexión es este de acá, ¿no? 4000, bueno, es un montón, un número grande, ¿no? No se nota muy bien. Pero tiene que salirles, bueno, tiene que salir eso. Disculpen, no lo puedo leer ese número. Ya, sale el esfuerzo máximo llevado a megapascales, sale de 49,9999763 megapascales. Bueno, acá no está. Acá, listo. Aquí está, ¿no? Y eso sería tanto el ítem A como el ítem B, ¿no? Finalmente, bueno, hasta el momento, ¿hay alguna consulta? Ninguna, ¿verdad, chicos? José, sí, no, no hay ninguna, José. Ok, Sí, ok. nomás. Ya, bueno, finalmente, el ejercicio de torsión. Nos dicen que esta barra compuesta nos piden calcular el esfuerzo cortante y el ángulo de giro de la sección B. Este se parece al ejercicio, bueno, los ejercicios de torsión y también hiperestáticos se parecen mucho a los ejercicios de carga axial. Las fórmulas son similares. En este caso, miren, dicen que hay un par de momento de 35 kilonewton en el punto B y nos piden calcular tanto el momento acá o el par de torsión en el punto A y en el punto C, ¿no? Recuerden que el momento es alrededor del eje, ¿no? Del eje axial. Entonces, por ejemplo, el momento puede ser así, ¿no? Entonces, si es así, sería un poco engorroso verlo de esta manera, ¿no? Es por eso que se recomienda pasar el ejercicio desde una vista en 2D, ¿no? Así. Entonces, con la mano derecha, alrededor del punto B, se hace la regla de la mano derecha y, y se nota que el pulgar apunta del punto B hacia la A, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Y aquí está, ¿no? Luego aplicamos el par de torsión en los puntos A y C. Sale esto, ¿no? Ahora, bueno, aplicamos la primera condición de equilibrio y nos sale esta, ¿no? Aquí, ¿no? Pero con esta ecuación no es suficiente. No es suficiente calcular cuál es el valor. O sea, con esta ecuación solo podemos saber cuánto es la suma, pero no sabemos cuánto vale cada una. Es por eso que nuevamente tenemos que considerar una condición de compatibilidad, ¿no? En este caso proviene de un giro, ¿no? Ya, miren, el punto A está empotrado y el punto C también está empotrado. Entonces ponemos la deformación, perdón, el ángulo de giro de A con respecto a B. Recuerden que se calcula como A menos B. Como está empotrado, este de acá no gira, entonces no hay giro, cero.
Lo mismo sucede con el punto C, perdón, ¿qué C? No hay giro, 0. Por eso es que el ángulo de giro de A con respecto a B es 0. Esa sería nuestra ecuación de compatibilidad, ¿no? Que se muestra aquí, ¿no? Condición de compatibilidad. Que nos sale 0. Finalmente, recordar que el ángulo de giro de un punto con respecto a otro punto se calcula como el par de torsión por la longitud entre el momento polar y por la constante, ¿no? G. Luego, pero eso sería solo para un tramo. En este caso, hay dos tramos. Bueno, ¿por qué digo que hay dos tramos? No es uniforme, ¿no? Todo el elemento no es uniforme, ¿no? Una parte AB sí lo es un disco sólido, perdón, una barra sólida, y BC es una barra hueca, ¿no? Como si fuese una especie de tubo, ¿no? Es por eso que para ambas porciones la fórmula del ángulo de giro es diferente. Por eso es que se hace una sumatoria y se hace el análisis para cada tramo. Bueno, para el tramo AB tenemos aquí, ¿no? Hacemos un corte, ¿no? Obteniéndose así que el momento de par interno del corte 1 o del tramo 1 es menos A, ¿no? Nuevamente aquí funciona la convención de signos, ¿no? Eh, Hacemos lo mismo para el corte 2 y nos sale que el momento de par interno en el punto 2 o en el corte 2 o en el tramo 2, perdón, es C, ¿no? A y C, no lo he mencionado, creo. Sí, aquí está. Son los pares de torsión en los extremos, ¿no? Del empotramiento. Luego, aplicando esto, cada uno de estos en la fórmula del ángulo de giro, se obtendría la sumatoria, ¿no? Sin embargo, antes de eso, antes de aplicar, hay que analizar las propiedades de la sección, ¿no? Un tramo es un disco sólido y el otro es un disco hueco, o sea, perdón, una barra hueca. Entonces, hay que recordar, bueno, para ambos, el radio externo, porque, bueno, el radio externo para bueno, el radio nomás sería 0,5 y el momento polar sería este de acá. Eso es para un disco sólido. Si el disco es hueco, tiene un radio externo y uno interno. Sin embargo, aquí nos piden el máximo, ¿no? O sea, lo que sucede alrededor del disco, del tubo. Por eso es que se considera el radio externo, pero bueno, en este caso no, eso, perdón, me estaba equivocando, eso es para el cálculo del esfuerzo cortante. Aquí simplemente recordamos, ¿no? Que, que el momento polar ya no sería solo el radio, o sea, si hay solo un radio es esto, ¿no? Pero si hay un radio externo y un radio interno, ambos se deben restar, ¿no? El mayor menos el menor, ¿no? Luego reemplazamos todo esto de aquí en la fórmula de acá, esta ecuación de compatibilidad, condición de compatibilidad. Bueno, no es necesario reemplazar aquí, ¿no? El valor de G, porque al final, cuando este pasa al otro lado de la expresión, ambos se dividen. Reemplazando todo eso nos sale esta ecuación de acá. Pero ya conocemos de la ecuación de equilibrio que se muestra acá, que A más C es 35. Pero acá tenemos que 32C menos 15A es igual a 0. Resolviendo este sistema, nos sale que el valor de C y A son los siguientes, ¿no? Y eso ya sería con respecto al ítem A, ¿no? El cálculo de los pares de torsión en los empotramientos. Luego, el siguiente ítem nos dicen que calculemos el esfuerzo cortante en el tramo AB, ¿no? Bueno, en cada tramo en realidad, nos piden en cada tramo. No, sí, ya, nos piden el esfuerzo cortante, ¿no? Ya listo. Entonces, como ya conocemos A y C, hacemos los cortes, pues, ¿no? Hacemos los cortes en cada tramo y reemplazamos, ¿no? El esfuerzo. El esfuerzo es parte de torsión por el radio
entre el momento polar, ¿no? Y reemplazando todos los datos, que el par de torsión del corte anterior nos sale que es A, ¿no? Para el tramo AB. Y para el tramo AC o BC sería este de acá, ¿no? El que se muestra acá. Acá, ¿no? Reemplazando todo eso, cada esfuerzo cortante nos sale esto, ¿no? Eh, acá. Se considera esto porque nos piden el máximo. Recuerden que si el disco es sólido, solo hay un radio y el máximo se da acá. Eso del cortante es más o menos así, miren. Tienes así, sí y acá. Así, esa es la distribución, así, ¿no? Del esfuerzo cortante. El máximo ocurre en el extremo. Ahora, si es un disco hueco, si es un disco hueco, es igual. Trazamos este eje, así, hay un pequeño por acá y un intermedio, ¿no? Así, ¿no? Entonces, con el radio interno obtenemos el mínimo y con el radio externo el máximo. Entonces, es por eso que se usa el radio para ambos 0,5, ¿no? El radio externo, ¿no? Luego, reemplazando en los valores para cada tramo, obtenemos los valores del cortante, ¿no? Del esfuerzo cortante. Finalmente nos piden el ángulo de giro de la sección B. Para eso hay que calcular o hay que recordar, ¿no? Que el ángulo de giro de un punto con respecto al otro se calcula como el esfuerzo cortante que existe o que surge en dicho tramo por la longitud, por el momento polar y la constante, ¿no? Reemplazando todos esos valores acá, nos sale que el ángulo de giro es 0,044401 radianes, ¿no? Eh, el tramo en que nos piden sería esto de acá, ¿no? O sea, yo estoy considerando esto de acá, pero también sale lo mismo si tú consideras el otro tramo. Por eso es que como el tramo que estamos considerando es el tubo hueco, la fórmula de J, el momento polar, sería el radio externo menos el radio interno, ¿no? Y reemplazando todos los valores y transformando a grados hexagesimales, nos sale que ese tramo gira 2,54 grados hexagesimales eh, de ese punto con respecto al empotramiento C, ¿no? Finalmente, ahí está, ¿no? La fórmula, la tabla de resultados, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna consulta, me lo pueden hacer. Bueno, creo que no hay consultas. Igual, muchas gracias, José, por el taller, fue muy interesante. Esperemos que haya sido fructífero para ustedes también, chicos. Y bueno, ya estaríamos cerca de concluir con el taller. Antes que se retiren, por favor, nos gustaría que respondan a un link que estaré enviando ahorita en la caja de comentarios. Es una encuesta y es de suma importancia para nosotros porque nos permite conocer su feedback respecto a los talleres y por consiguiente saber qué estamos haciendo bien y en qué aspectos debemos mejorar. Así que esperemos sus comentarios. Luego los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que también les estaré mandando el link por el chat. Recuerden que en nuestro Instagram subimos contenidos sobre los próximos talleres y actividades que realizará el capítulo, así como otros datos de interés. Y bueno, eso sería todo. Esperamos que el taller haya sido de su agrado. Les deseamos éxitos en su práctica, bueno, es parcial en este caso. Muchas gracias nuevamente, José. Muchas gracias también a ustedes por asistir, chicos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y ahorita les paso el link. Por favor, respondan el cuestionario. Gracias.
Bien, chicos, ya les envié el link. Pueden responder por favor el cuestionario y también seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, eso sería todo.